En un video anterior hablamos sobre la belleza, su concepto y su representación por algunos de los filósofos de la historia. Hoy vamos a ver la diferencia entre estética y filosofía del arte y vamos a intentar clasificar algunos objetos en estéticos y en artísticos. Lo primero que podemos decir es que la estética se ocupa de todo lo que se presenta a la sensibilidad, ya sea como conocimiento o ya sea como juicio de gusto. Ahora, todos los objetos que se presentan a la sensibilidad y son considerados bellos, no necesariamente son artísticos. Entonces vamos a hacer una primera clasificación de objetos. Voy a llamar objeto estético a todo objeto que produce una sensación de agradable, de belleza, cuando es contemplado. Estos objetos estéticos pueden ser objetos naturales, como por ejemplo esta laguna, objetos técnicos, por ejemplo, a alguno le puede parecer bello un auto, o una cuchara, o algún tipo de otro objeto, una espada, por ejemplo. Entonces son objetos que son técnicos, son objetos que son hechos para una determinada labor, pero son considerados bellos por algunos. Y luego están los objetos artísticos, que también producen lo que se llama la belleza. Entonces hay tres clases de objetos estéticos: los objetos naturales, los objetos técnicos y los objetos artísticos. Entendiendo esto y no confundiendo objetos estéticos con objetos artísticos, entonces podemos pasar a la filosofía del arte. Podemos entonces definir qué es arte y qué es objeto artístico o qué es obra de arte. La obra de arte entonces se considera dentro del arte, y el arte es una actividad que produce como fin obras de arte. ¿Qué es una obra de arte? Una obra de arte es un tipo de manufactura, es un tipo de artefacto que es producido por los humanos con un fin determinado y que puede representar a una forma, digamos, a una forma posible o a un mundo posible, y que tiene como único fin la contemplación. Cuando digo que es una manufactura humana, o sea que es un artefacto humano creado, esto significa que ningún objeto natural puede ser una obra de arte. No puede ser una obra de arte un árbol, por más bello que sea. No puede ser una obra de arte el canto de un pájaro. No puede ser una obra de arte una roca que está en la naturaleza, ya que no han sido creadas por ningún ser humano para ningún fin. Segundo, el ser humano puede usar materia prima natural. Por ejemplo, yo puedo usar un árbol para crear un objeto tallado. Puedo utilizar piedras para crear obras de arte, pero justamente debo modificarlas, debo hacer mi parte para cambiar esa forma y darle otra forma que tenga un fin determinado por mí. Yo debo tener primero una idea de qué voy a transformar esa roca o esa madera para luego recién así poder hacer una obra de arte. O sea que las obras que son de la naturaleza y que son puestas dentro de un museo, por ejemplo, no son obras de arte, por más que los museos modernos estén llenos de esas obras. No son artísticas, ya que no tienen ninguna modificación hecha por el ser humano. Cuando digo entonces que es un artefacto creado, lo que quiero decir es esto. Segundo, dentro de la definición dice que puede representar una forma posible o un mundo posible. Esto es interesante porque dentro de las artes, las distintas artes se pueden clasificar justamente en aquellas que trabajan con formas o aquellas que trabajan con mundos. Por ejemplo, la literatura o el cine crea mundos posibles, o una historieta, por ejemplo, donde se crea un mundo que tiene sus reglas propias. Estos mundos posibles son mundos que pueden ser expandidos con obras del mismo autor o con de otros autores. Entonces, este mundo puede ser modificado, digamos, a gusto del autor. Pero también hay otras artes que no trabajan con mundos, sino con formas. Por ejemplo, la arquitectura o, por ejemplo, la música, que tienen justamente formas posibles. La pintura puede trabajar con las dos. Pueden ser formas puras o pueden ser también mundos posibles. La tercera parte de la definición dice que toda obra creada con un fin, o sea, deliberadamente, que puede poseer o representar un mundo o una forma posible, tiene que tener como único fin la contemplación. Esta parte de la definición es un poco más flexible. Si bien es cierto que una obra de arte se distingue de otro tipo de obra, por ejemplo, de un objeto técnico, como una cuchara,
porque justamente está hecho solamente para ser contemplado de manera artística, o sea que nos gusta la forma que tiene y la contemplación del objeto es lo que nos produce justamente el agrado, la belleza. Entonces no tiene que tener otro fin. Pero algunos han propuesto que hay obras de arte que son mixtas, o sea que tienen un fin técnico y un fin estético. Yo puedo aceptar eso, pero se me hace que la mayoría de las obras artísticas son con un único fin. Solamente algunas que se cruzan históricamente con otras cuestiones pueden tener dos clases de fines. Por ejemplo, una iglesia gótica en la Edad Media puede ser considerada una obra arquitectónica y artística, pero claro, ha sido creada con otro fin, con un fin religioso, con un fin de religar de nuevo al ser humano con un dios o con un supuesto dios. Entonces, una iglesia gótica puede tener dos tipos de fines, un fin religioso, que es más técnico, y un fin artístico. Lo mismo puedo entender que ciertas obras, como por ejemplo algunas canciones, que pueden ser usadas tanto para, digamos, de manera pedagógica y también de manera artística. Entonces tienen un doble fin. Y así, otras obras pueden tener un doble fin, pero también debemos entender que son las menos. O sea, la mayoría de las obras artísticas son creadas con un fin bien claro, que es el de la contemplación. Ahora bien, los objetos técnicos algunas veces son confundidos con objetos artísticos. ¿Por qué? Porque son bellos. Pero ya dijimos que los objetos técnicos, que pueden ser bellos, no son objetos artísticos, son objetos estéticos. Ahora, porque sean bellos no significa que nosotros les demos el fin de artístico. ¿Y cómo sabemos entonces que un objeto es artístico o no? La idea que se plantea en la definición es buscar el fin. Lo que hace que un objeto artístico sea artístico es el fin. O sea, si yo lo he creado con un fin contemplativo. Por ejemplo, si yo hago un dibujo en mi casa, ese dibujo no tiene más fin, es totalmente inútil. Solamente lo hago porque a mí me gusta hacerlo, me gustan las formas que tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando no sabemos cuál ha sido el fin con el cual ha sido creado un objeto? Por ejemplo, si encontramos en las cuevas, por ejemplo, digamos, antiguas, primitivas, dibujos de bueyes, de hombres, ¿cómo sabemos si esos dibujos han sido artísticos? Bueno, mi respuesta es que no lo vamos a saber jamás, porque no sabemos cuál ha sido la intención del creador de esos dibujos sobre si era una contemplación artística o era un dibujo de tipo pedagógico, solamente para enseñarles a los demás cómo cazar o para saber las características del animal. Entonces, ese dibujo va a ser artístico o no de acuerdo al fin, y como el fin ya se perdió en la noche de los tiempos, no vamos a poder saber jamás. ¿Qué pasa si vamos a un museo y vemos, por ejemplo, una espada? ¿Esa espada es un objeto artístico? Bueno, depende de cómo ha sido construida. Si la espada ha sido construida en una época en donde la espada era un bien técnico, o sea, se usaba para la guerra, entonces sabemos que esa espada no es un objeto artístico, es un objeto técnico. Pero si yo veo la misma espada que es construida hoy en día, en el 2023, por un metalúrgico que le gusta contemplar la forma de la espada y solamente la utiliza como un tipo de contemplación, como si fuese un cuadro, digamos, que está colgado en su habitación. Entonces esa espada es un objeto artístico. Por más que sea exactamente la misma espada que ha sido quizás forjada o muy parecida a la que ha sido forjada hace 2000 años atrás. ¿Qué lo diferencia? La función, o sea, ¿qué lo diferencia? El fin. Uno ha sido creado con un objeto con un fin técnico y el otro ha sido creado con un fin artístico. Ahora, ¿qué pasa con una espada que tiene, además de ser un objeto técnico, labrada digamos, en la empuñadura, una figura, por ejemplo, un león? Estoy hablando de una espada que ha sido creada para la guerra, ¿no? Una espada que ha sido creada para la guerra, pero tiene un león labrado. Ese león es un objeto artístico. Yo lo que diría es que esa espada es un objeto técnico que contiene un elemento artístico que es justamente esa escultura del león. ¿Por qué es artístico? Porque la escultura del león no le aporta nada al objeto técnico de la espada. O sea, la espada no va a funcionar mejor porque tenga tallada un león. Entonces, el único fin de tallar un león en una espada es un fin artístico, es un fin contemplativo. Nos gusta ver la forma del león en una espada. Entonces yo puedo tener un objeto técnico con elementos artísticos. Puedo tener, por ejemplo, una cuchara que sirve para comer,
pero que tenga labrada digamos, una imagen que a mí me gusta, por ejemplo, un ángel o, digamos, un animal, por ejemplo, un cisne. ¿Por qué hago yo un cisne en una cuchara que sirve para comer? Porque otra vez, lo artístico se cuela en lo técnico. O sea, nos gusta la forma que tiene el cisne y la labramos en una cuchara que es un objeto técnico. Ahora, que la cuchara tenga un cisne labrado, ¿lo hace un objeto artístico? Y la verdad que no, porque ha sido creado solamente para hacer una cuchara. Y aquí es donde están los bordes que dicen algunos, ¿no? La cuchara labrada con un cisne es un objeto artístico. Algunos dirán que sí, que es un objeto mixto, que es técnico y artístico. Yo tiendo a pensar que no. Yo tiendo a pensar que un objeto técnico es aquel que tiene un fin claro, que es una cuchara sirve para comer. Ahora, que yo pueda adornar esa cuchara con elementos artísticos, lo hacemos todo el tiempo, porque el arte se cuela en todos los objetos, no solamente en los artísticos, sino también en los técnicos. Otro tema que podría ser tratado es la ontología de la obra de arte. O sea, en la obra de arte, ¿qué tipo de objeto es? ¿Es material? ¿Es conceptual? ¿Es un objeto mixto? ¿Es un objeto social? Estamos de acuerdo que una obra de arte es un objeto social, ya que está creado, como dijimos hace rato, en el marco de una sociedad y por un ser humano que vive en sociedad y para la sociedad. Sin embargo, ¿es un objeto material? Yo diría que depende de qué arte estemos hablando. Por ejemplo, la literatura. El tipo de objeto que tiene la literatura no es un objeto material. ¿Qué es una novela, por ejemplo? Una novela es claramente un objeto conceptual, o sea, un objeto que puede ser representado en distintos soportes físicos. Digamos, el libro que tengo en casa sobre, por ejemplo, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, ese libro que yo tengo en casa no es la novela, es simplemente un formato en papel de la novela, que es un concepto que tiene, digamos, que no está en ningún lado, sino que puede ser representado en distintos libros. El libro de casa no es un libro artístico, lo artístico es el concepto de la novela. Entonces, la novela es un objeto conceptual. Lo mismo podría decirse de quizás el cine. El cine, ¿cuál es el cine? Es la proyección de la luz sobre una pantalla blanca. ¿Eso es el cine? ¿O el cine es más bien un concepto? Quizás ahí podremos hablar de una dualidad, de que el cine solamente puede ser cine cuando es representado, lo mismo que la fotografía, es una especie de pintura de luz sobre un fondo blanco. Y así como la literatura, o quizás el cine, son objetos conceptuales, también tenemos que ciertas artes tienen objetos materiales, por ejemplo la escultura. La escultura es un objeto material, por ejemplo, es ese bloque de mármol que está tallado, o es un bloque de madera que está tallado, o un bloque de piedra. La escultura no puede ser conceptual. Cuando el artista tiene en mente, por ejemplo, al David, cuando Miguel Ángel tenía en mente al David, eso no era una escultura. La escultura recién se materializa cuando Miguel Ángel esculpe esa forma en el mármol. Por lo tanto, la escultura tiene como ontología a un objeto material. Lo mismo podríamos decir de la arquitectura. Entonces, depende de la arte, del arte que estemos tratando. Hay objetos que son materiales, como la escultura, y hay objetos que son conceptuales, como la literatura. Ahora, puede haber un objeto que sea ambas cosas, o sea, que tenga partes conceptuales y partes materiales. Algunos creen que la música es un arte que tiene un objeto conceptual y a la vez un objeto material. O sea, la música, además de ser unas ciertas escrituras en un papel con un cierto patrón, con un cierto ritmo, o sea que depende mucho de la matemática y depende mucho de la escritura. Además de ser eso, la música también es una ejecución que se realiza sobre instrumentos que mueven el viento, o sea el aire, que modifican el aire, y que esa modificación de ritmos que se producen en el aire produce en nosotros la música, pero esa música tampoco tendría sentido sin que antes nosotros imagináramos una serie de patrones conceptuales que luego ejecutaríamos con los instrumentos. Entonces, para algunos la música tiene un tipo de ontología mixta. Por un lado es conceptual y por el otro lado es material.